estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por estar junto a nosotros para considerar esta serie de estudios en el libro de Daniel. Vamos a ingresar hoy en el capítulo 3 y aquí podemos observar un evento de carácter histórico y exacto en cada detalle. No hay ni una línea en esta narrativa que sea mito o ficción. Creo que es todo pura verdad porque todo ha sido inspirado divinamente. Ahora, soy consciente, y bien consciente, del hecho de que los críticos atacan este capítulo 3 de Daniel porque contiene el registro de un grandioso milagro, y por lo tanto se acercan a él de la misma manera en que se acercan a los demás milagros, para cuestionarlos. Miren, sobre la base de todo el estudio, creo que todo el libro de Daniel es exacto e inerrante, como también creo los demás libros de la palabra de Dios, la Biblia, y esto incluye todos los milagros registrados en él. Las objeciones de los hombres inconversos son totalmente insatisfactorias porque esta es la palabra de Dios. Ahora bien, espero que usted haya leído este capítulo 3 para que pueda comprender mejor lo que pretendemos comunicar. En el relato histórico del capítulo 3 del libro de Daniel tenemos una imagen de oro, una estatua de oro. Este es un estudio interesante, es instructivo, informativo. Y hay un gran parecido entre el capítulo 2 del libro de Daniel y este capítulo 3. Ese parecido está en el hecho de que en ambos capítulos aparece una gran imagen o estatua. Y creo que existe una relación entre las dos imágenes. Ahora surgen varias preguntas. La primera es, ¿qué representa la imagen en el capítulo 3? Las conjeturas y suposiciones varían ampliamente y van desde un dios babilónico, pasando por el símbolo del poder babilónico y llegando hasta el mismo Nabucodonosor. Aunque mucho puede decirse de la primera de estas tres suposiciones, creo que la segunda y la tercera parecen ser las más lógicas. La imagen posiblemente representaba al mismo rey Nabucodonosor y el poder mundial, es decir, el imperio babilónico del cual él era cabeza. El hecho de que él construyese esta imagen de oro puede haber sido un resultado de la interpretación de Daniel sobre el sueño del rey en el capítulo 2, cuando Daniel le dijo al rey, tú eres esa cabeza de oro. Por lo tanto, aquí tenemos un parecido. Sin embargo, hay algunos contrastes impactantes entre las dos imágenes que son muy obvios. La imagen que Nabucodonosor vio en el sueño en el capítulo 2 tenía origen divino. La imagen del capítulo 3 era la idea propia del rey. En el capítulo 2, la imagen era puramente imperialista, nacionalista, representaba su imperio. Pero en el capítulo 3, si usted observa cuidadosamente, su estatua tiene un fin religioso y fue hecha un objeto de adoración. Además, la del capítulo 2 tiene una variedad de metales que muestran deterioro descendiendo desde la cabeza a los pies. Pero la del capítulo 3, la estatua del rey, la que estamos estudiando ahora, era toda de oro. Es posible que, con la excepción de los materiales utilizados en la segunda, fuera una réplica de la primera. Esta es la imagen que hizo Nabucodonosor y que está registrada en el capítulo 3. Era, creo, una réplica de la imagen del sueño del capítulo 2. El orgullo del corazón de Nabucodonosor hizo que construyera esta imagen que lo representaba a él y a su imperio, mostrando la verdadera condición de su corazón en la deificación, o sea, que él se pretendía mostrar como un dios y buscaba la adoración del hombre. La imagen del sueño, en el capítulo 2, predecía la eventual caída de Babilonia para dar lugar al imperio medo-persa. De modo que vemos que después de pensar en el plan de Dios, muy probablemente Nabucodonosor construyó su propio plan.
Si Babilonia pudo comenzar el poder gentil mundial, entonces también puedo continuarlo. ¿Por qué no puede ser la imagen toda de oro? Probablemente así razonaba Nabucodonosor. ¿Por qué pensaban hacer esto? Bueno, no se nos dice la razón, pero se nos dice cuándo lo hizo. Entonces podríamos pensar por qué lo hizo. Los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que pasaron entre 18 y 23 años desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Aquella es la imagen del sueño, capítulo 2, y esta la construcción de la imagen real en el capítulo 3. Ahora voy a establecer una fecha arbitraria, es decir, unos 20 años. 20 años en la vida de un hombre, desde capítulo 2 al 3, es un período largo, lo suficiente como para que aquel hombre cambie su mentalidad respecto a muchas cosas. El rey no se había olvidado del resto de la revelación del capítulo 2, yo creo eso, y en especial la predicción de la caída de su propio reino. ¿Tenía él temor de eso y por lo tanto trató de fortalecer su posición? ¿Había comenzado la duda de la interpretación profética de Daniel con respecto a la imagen del sueño? ¿Pensó quizás que no moriría sino que viviría para retener el poder del reino? Bueno, no podemos contestar a esto en forma definitiva. Sea lo que le haya impulsado a construir la imagen de oro, él actuó exactamente de la forma en que algunos cristianos profesantes se comportan hoy en día. Ninguno de nosotros está inmune contra la tentación de alcanzar tenazmente nuestro pequeño reino terrenal. Y todo esto casi ciegamente, habiendo perdido de vista la brevedad de la vida y la transitoriedad de las cosas de este mundo. El hombre se aferra a sus posesiones terrenales con un puño cerrado, imaginando falsamente que las tendrá para siempre. No creo que Nabucodonosor haya construido esta imagen en el comienzo de su reinado, cuando la profecía de Daniel estaba aún fresca en su mente. Tampoco creo que fue por allá por el 598 a.C., cuando él regresó a Jerusalén para matar nuevamente, sino más bien creo que fue en un tiempo después del 587, cuando él ya había destruido la ciudad de Jerusalén. Después de haber completado su más grande victoria, cuando sentía la fuerza y el poder de su imperio, fue fácil olvidar la palabra del Señor comunicada por medio de Daniel, allá en capítulo 2, cuando Daniel era jovencito. Por lo tanto, fue en el tiempo de salud, fuerza y prosperidad que él levantó esta imagen. Un punto importante para considerar es el hecho de que Daniel no es mencionado en el capítulo 3. Quiero que usted tenga esto en mente porque volveremos a considerarlo más tarde. En el capítulo 3, versículos 2 al 5, tenemos la dedicación de la imagen de Nabucodonosor. Ese fue un asunto elaborado. Todas las naciones y tribus que estaban sometidas a Babilonia debían enviar una delegación a la gran ceremonia. En la ciudad capital había mucha gente de todo el imperio. Sin dudas, era uno de los días más grandes en la historia de Babilonia. La orquesta estaba en su lugar esperando la señal para comenzar a ejecutar los instrumentos. A propósito, quiero hacerle un comentario respecto a esto. Cuando el mundo presenta sus programas, incluye música. Mientras viajo por el país, escucho la radio frecuentemente. He escuchado la promoción de casi todos los productos conocidos hechas con música. Todo se comunica con música. El informe del tiempo, las cartas de la emisora. Hay algo en la música que mueve las emociones de los hombres. Además, hay cristianos que asisten a la iglesia para escuchar un programa musical, pero encuentran una excusa para irse cuando se comienza a predicar la palabra de Dios. La música tiene una tremenda influencia en el mundo religioso. Por supuesto que algunas músicas son buenas y también una parte necesaria en la adoración, pero gran parte de ella solo entretiene y aún los cristianos disfrutan este entretenimiento en la casa de adoración de Dios. He predicado en más de 1000 iglesias diferentes por toda América y puedo asegurarle que he observado algunos actos extraños en algunas iglesias. Bueno, mientras leo Daniel capítulo 3, versículos 3 y 4, surge una pregunta en mi mente. Me pregunto si el llamado oficial a la dedicación de la imagen incluía el anuncio de que el servicio de dedicación iba a ser religioso y no solo político ni patriótico.
La verdad, no se menciona eso en este pasaje, y no fue hasta que toda la gente estuvo reunida que el cuidadoso plan del rey se dio a conocer. Con su conocimiento de la naturaleza humana, creo que Nabucodonosor fue muy astuto al no ignorar la parte religiosa del ser humano. El hombre es intuitivamente religioso y algo en su interior desea ser satisfecho. Ese deseo responde más rápidamente cuando el objeto de adoración es una persona. Y así la imagen de oro fue diseñada para llamar la atención a su líder, en especial la cabeza de oro, según el capítulo 2, versículo 38. Así podemos ver aquí que honrar al Estado era honrar a su cabeza, Nabucodonosor. En la ceremonia de dedicación, versículos 4 al 7, Nabucodonosor preparó algunas demandas estrictas. Por favor, lea los versículos 4, 5, 6 y 7 y usted podrá captar el cuadro completo. Después de que reuniera toda la gente, recién se anunció el verdadero motivo de la dedicación de la imagen y se leyó el edicto real. La demanda consistía en que cuando se escuchaba el sonido, la orquesta, etc., todas las personas debían postrarse ante la imagen y rendirle honor. La palabra utilizada en el texto es adorar y aparece no menos de 11 veces. De inmediato usted se dará cuenta claramente del significado religioso de este acto. No subestimemos su significado político y patriótico, pero era una reunión en la cual se demandaba adoración a todos los súbditos del imperio babilónico. La imagen de oro que representaba a Babilonia y a Nabucodonosor debía ser adorada. Y de ese modo, él lograba una religión para todos los pueblos, naciones e idiomas. Lo leemos en capítulo 3, versículo 4. Todos debían adorarla. Las demandas eran estrictas y el castigo para todos los que se rebelaban era tan severo que nadie se rehusaría a obedecer. Por medio de la música surgían las emociones de la gente y esto en sí mismo debía producir los resultados deseados. A eso agréguele el temor de ser arrojados vivos en un horno ardiendo, convencería a todos. De modo que vemos que se utilizaron dos medios para persuadir y atemorizar a la gente para que adoraran a ese ídolo. Ahora, ese es el modo que opera Satanás. Supersticiones, temores, han arrojado a mucha gente al mundo de las religiones falsas. El diablo ha tenido éxito con las masas de la sociedad. Fue así en Babilonia y también lo es en la actualidad. En el capítulo 3 y versículo 7 leemos: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El edicto fue claro: o se inclinaban o morían, y la gente se inclinó ante la estatua. El emperador era reconocido públicamente como la cabeza del Estado y la cabeza de la religión. El panorama de los súbditos inclinándose ante él debe haber llenado de orgullo al rey. Si la imagen del capítulo 2 también significaba que a Babilonia le seguirían el imperio medo-persa, y luego el griego y el romano, y finalmente el reino del Hijo de Dios, la imagen del capítulo 3 era la respuesta de desafío de Nabucodonosor a Dios. Este rey no estaría satisfecho con ser la cabeza, quería ser el cuerpo entero. ¿Habrá pensado si es bueno ser la cabeza de oro? ¿Por qué no tener el cuerpo entero de oro? Si los tiempos de los gentiles comienzan con Babilonia, entonces, ¿por qué no pueden continuar y terminar con Babilonia? De esta manera, con la dedicación de su imagen, Nabucodonosor debe haber sentido que Babilonia continuaría hasta el fin de los tiempos y pensó que actuaba en el nombre de la religión y bajo la apariencia de piedad.
Bueno, cuando llegamos a los versículos 8 al 15, encontramos que hay un desafío para unos pocos fieles, 3 para ser más exactos. El desafío de los 3 amigos de Daniel no se registró por separado, sino que primero aparece como un informe al rey de ciertos caldeos. Por el informe que presentaron, podemos deducir que la envidia y los celos motivaron su acción. En capítulo 3 y versículo 12 leemos: «Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Ahora, observemos, ¿qué estaban ellos haciendo aquí? A mí me parece que estaban mostrando sus sentimientos personales respecto al tema. Daniel y sus amigos eran los únicos judíos de la cautividad que habían sido puestos en posiciones de liderazgo en Babilonia. Ahora, no voy a suponer que el remanente de los judíos en cautividad se inclinó ante la imagen. Debemos recordar aquí que solo fueron convocados a la dedicación aquellos que tenían algún oficio público. Ellos representaban al pueblo y le llevarían el informe de la dedicación y el decreto del rey. Era obligación para estos 3 muchachos hebreos estar presentes en la dedicación, pero como ya había sido establecido, ni ellos ni los demás de su rango sabían que este iba a ser un acto religioso. Los caldeos que llevaron el reporte al rey conocían a los 3 jóvenes judíos. Cuando aquellos mismos caldeos fueron sentenciados a morir por no haber podido revelar el sueño del rey, fueron las oraciones de Daniel y de sus 3 amigos que los salvaron. Pero qué ingratos que eran ahora. Uno podría pensar que esos hombres podrían haber estado eternamente agradecidos a estos jóvenes judíos que habían rogado por sus vidas. Sin embargo, a pesar de que su informe ante el rey era exacto, creemos que estaban motivados por celos. Si esta deducción es correcta, entonces, ¿por qué los caldeos no devolvieron el acto de misericordia tratando de salvar a los 3 judíos? La realidad es que, después de oír el informe, Nabucodonosor entró en ira. El horno estaba caliente, pero él estaba como envuelto en fuego. Se justificaba su enojo, aparentemente, porque él había promovido a estos extranjeros a posiciones de importancia, y ahora ellos habían desafiado su edicto. Ellos permanecían de pie cuando debían estar inclinándose ante la imagen. No habían respetado las órdenes del rey ni a su Dios. Pero a pesar de su enojo, el rey les dio el beneficio de la duda y les dio otra oportunidad para vivir. En el versículo 14 vemos que él les preguntó si era verdad que ellos no adoraban la estatua. Luego les preguntó si estaban dispuestos a cambiar su decisión e inclinarse ante la estatua. Hasta que finalmente dijo: «Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». Lo leemos en Daniel capítulo 3, versículo 14. Qué cambio que tuvo Nabucodonosor en su actitud hacia el verdadero Dios. 20 años atrás, él había dicho a Daniel, en el capítulo 2, versículo 47, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Pero ahora, 20 años después, apenas se puede creer que de los mismos labios y del mismo corazón venga este desafío. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey se sentía fuerte en su ira, pero pronto descubriría su debilidad. Bien, consideremos ahora la defensa presentada por estos 3 varones judíos en los versículos 16 al 23. Con fe y valentía, estos 3 varones no presentaron coartadas ni pidieron al rey una segunda oportunidad. No iban a volver atrás. Observe que no había insolencia ni arrogancia en sus respuestas, sino una permanencia firme
en su Dios poderoso y fiel, en cuyas manos ellos habían puesto sus cuerpos y sus almas. Ellos simplemente respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero no se detuvieron allí. Con confianza le aseguraron a Nabucodonosor que Dios era capaz de librarlos del horno de fuego ardiendo y de sus manos. Creo que aquí tenemos algunas lecciones para nosotros como aplicación práctica. En estos días de cobardía y falta de compromiso, la valentía espiritual y moral de Sadrac, Mesac y Abed-Nego son un modelo para el pueblo de Dios en todo lugar y circunstancia. En vez de someterse a la religión ecuménica de nuestros días, debemos estar preparados para pagar con nuestras vidas si fuera necesario. Esto es lo que estos jóvenes hicieron. Su amor y lealtad a Dios eran mucho más importantes que sus propias vidas. Nabucodonosor podía matar sus cuerpos, pero Dios preservaría sus almas. Ni por un momento los tres amigos dudaron de la omnipotencia de Dios. Ellos estaban en Babilonia, pero se rehusaron a hacer lo que hacían los babilonios. La palabra del Señor era clara en Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ellos tenían una muy buena razón para no inclinarse y para obedecer la palabra de Dios. Ellos tenían que rehusarse a obedecer la orden del Estado. Con su confianza puesta en el Dios de todo poder, ellos pudieron decir abiertamente lo que dice en Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros necesitamos ese coraje y esa fe en nuestros días. Sin dudas, Nabucodonosor se sorprendió mucho cuando los poco fieles de Dios se rehusaron a inclinarse delante de la imagen y adorarla. Observe que esto llevó a la ceremonia de dedicación a un final abrupto y problemático. Todo un conflicto y un bochorno desde el punto de vista del rey. Su descontrolado carácter ardió en ira y dio la orden de calentar el fuego del horno 7 veces más que lo usual. Pero esta furia del rey solo mostró su inestabilidad emocional. Él estaba decidido a descargar su furia sobre aquellos que se habían atrevido a desobedecerle. Con su rostro convertido en el de un hombre loco, el rey ordenó a un grupo de sus hombres más fuertes que arrojaran a estos 3 judíos en el horno. Ahora, si observan el texto, podrá ver algo de la magnitud del milagro. Sin considerar el gran peligro resultante de la intensidad del calor, los ejecutores murieron instantáneamente. Ellos se habían acercado solo un poco a la puerta del horno para arrojar a los judíos, pero así murieron ellos. A pesar de que habían tenido éxito en llevar a cabo la orden del rey, ellos perecieron. Puedo imaginarme la excitación y el drama, cómo una curiosa multitud y orgulloso rey observaban morir a estos hombres. Esta misma muerte que había sido planeada para los que habían sido acusados fue sufrida por los mismos ejecutores. Creo que esto, por supuesto, no hizo más que añadir a la maravilla y al milagro de la liberación que vendría a estos 3 hijos de Dios. En medio de todo esto, el rey tal vez se hizo algún problema al ver que sus hombres morían, pero sin dudas disfrutaba viendo a los 3 judíos caer atados con sus ropas en el medio de las llamas. Ahora, en los versículos 24 al 28, vemos la liberación milagrosa ejecutada por la mano de Dios. Yo le llamo a eso el más grande milagro registrado en el libro de Daniel hasta este punto de la historia. Los 3 jóvenes caminaban tranquilos en medio de las llamas. No estaban atados y tampoco se estaban quemando. Y a través de la puerta del horno, el rey pudo ver con gran sorpresa una demostración del poder del único y verdadero Dios. Las llamas habían consumido las ataduras
pero no dañaron ni siquiera un cabello de las cabezas de los fieles y leales hijos de Dios. Aunque el rey estaba sentado a una distancia segura de las peligrosas llamas, estaba viendo lo que sucedía cuando repentinamente saltó de su asiento, tremendamente sorprendido. Reuniendo a sus consejeros, les preguntó: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y en el versículo 25 leemos: he aquí yo veo 4 varones, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él vio una deidad misteriosa, a quien se refirió como un ángel de Dios, según vemos en el versículo 28. Este panorama hubiera sido suficiente para asustar a cualquier hombre. Los 3 hombres en las llamas estaban intactos, caminando alrededor. No estaban buscando una vía de escape, sino que estaban perfectamente bien, contentos de permanecer en el fuego, diría yo. Y aquel rey pagano debe haberse convencido que los hombres que estaban en el horno estaban siendo preservados del fuego y que algún ser sobrenatural ahora caminaba junto a ellos. Pero ¿quién era esa cuarta persona que Nabucodonosor pensaba que era un dios o un ángel? Bueno, yo estoy convencido de que aquí tenemos una teofanía o una cristofanía, una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Esa cuarta persona no era otro sino el mismo Hijo de Dios. ¿No dijo el Señor Jesús tiempo después: he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo? En un momento cuando sus devotos seguidores lo necesitaban, el Dios eterno, el Hijo, descendió para acompañarlos y protegerlos mientras estaban en medio de las llamas. Lo que Dios había prometido a su pueblo, lo cumplió literalmente en la preservación de Sadrac, Mesac y Abednego. Leemos esa promesa en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Repito, eso lo leemos en Isaías 43:2. Nabucodonosor vio la manifestación de Dios en el fuego y estaba seguro que allí había algo milagroso y sobrenatural en todo ese acontecimiento. Ahora, no puedo pasar ligeramente la palabra de testimonio que Nabucodonosor pronunció a favor de los 3 siervos de Dios. Él dijo que ellos habían entregado sus cuerpos. ¿Ha notado eso en el capítulo 3, versículo 28? Ellos habían entregado sus cuerpos solo a Dios y no a otros dioses. Pero creo que esto no se refiere solo a sus vidas, Textos que hablan de algo parecido y que nos atañen a nosotros, lo podemos encontrar en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6, 19 y 20, y especialmente en Romanos 12, 1 y 2. Allí Pablo dice: les ruego, queridos hermanos cristianos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Terminando ya, mis queridos oyentes, quiero decirle que Sadrac, Mesac y Abednego estaban haciendo su culto racional, su adoración racional al jugarse por Dios. Estaban adorando al verdadero Dios y se rehusaron a inclinarse ante falsos dioses. Mis amigos, el tiempo ha terminado por hoy, pero no puedo cerrar el programa sin decirles que no puede haber una entrega completa a Jesucristo sin la entrega de nuestro cuerpo. El cristiano que miente o chismosea, por ejemplo, no ha consagrado su lengua a su Señor. Presentar cada miembro del cuerpo es la forma de vida para los cristianos en este tiempo. Es el culto lógico. El testimonio de aquel rey impío fue reconocer que allí estaban 3 judíos adorando al verdadero Dios al entregar sus cuerpos en sacrificio vivo. Al vernos a nosotros, ¿la gente reconoce lo mismo? Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org.
Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.